que, que tengamos este llamado de atención. Sin más preámbulo, entonces, vamos de inmediato, digamos, a la charla. Como ustedes pueden ver ahí, hay una serie, el planeta en estos momentos, al 2050, el planeta no va a ser capaz de alimentar a todos los seres vivos que vamos a estar habitando ahí. Hoy en día el planeta tiene alrededor de 7.000 personas que estamos viviendo y haciendo usufructo de los alimentos, las energías, las grandes orbes, todo lo que es la parte tecnológica, etc. Por lo tanto, se van a escasear los alimentos, ya no va a haber energía. También ustedes pueden observar que los minerales también en unos 50 o 60 años ya no vamos a tener minerales al ritmo que estamos explotándolo. Entonces, por lo tanto, es complicado. Ahora, un informe de las Naciones Unidas indica que el 2050 el planeta va a ser casi inhabitable, porque seguramente vamos a tener entre 60 y 70 grados de temperatura. Entenderán ustedes entonces que por eso mismo es tan importante mirar el cosmos, porque también ese mismo informe de las Naciones Unidas del año pasado, en junio del año pasado, indica de que necesitamos 1,5 planetas para satisfacer todas las necesidades de los 9.000 millones de personas que vamos a habitar entonces al 2050. Entonces, interesante por eso mismo, si va a haber escasez de minerales, significa que minerales, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, tienen que convivir los tres. Con los tres hay vida humana. Y si realmente entonces hay escasez de algo, digamos, sencillamente está en peligro la vida humana. Muchos metales que escasean en la corteza terrestre, como ustedes saben, son indispensables para el desarrollo tecnológico. Por ejemplo, el oro, el platino, el cobalto, el manganeso, el zinc, el níquel, el cobre, que hoy en día está muy de moda con el famoso, digamos, coronavirus. Gran parte de eso entonces van a escasear y la única manera de buscar entonces tiene que ser en los cuerpos celestes. Gracias a Dios tenemos que pensar de que entre Marte y Júpiter tenemos un cinturón de asteroides que son muy ricos en minerales y obviamente se pueden explotar con sentido ambiental, mucho más que en la corteza terrestre que nosotros en estos momentos estamos explotándolo. Pero también hay que ser justo de que un poquito que cómo se formó un poco la Tierra. La Tierra se formó con estos materiales que venían del espacio. Fueron arrastrados desde un punto de vista hacia el núcleo, cuando el planeta aún se encontraba recién fundido, o más bien dicho, está a altísimas temperaturas. Entonces, uno de las dos o tres teorías que indican es que hubo una intensa lluvia de asteroides que le devolvió a depositar estos distintos materiales y minerales a la Tierra, y como también es la hipótesis que también trajeron el agua. Y así, de alguna manera, entonces estamos viviendo en nuestra querida Tierra. Ahí pueden observar ustedes que este es el Sol, aquí estamos nosotros, que es la Tierra, y aquí está el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Entonces, obviamente, este cinturón de la Tierra hacia los cinturones, tenemos que pasar por Marte. Y se supone que Marte puede ser una gran alternativa de poder tener un gran centro de estación de procesamiento y obviamente también asentamientos humanos acá, y obviamente entonces sería muy fácil ir a buscar los asteroides y de ahí entonces procesarlos en Marte y después traerlos a la Tierra, porque se supone que vamos a tener dos planetas para la vida humana. Entonces, ustedes pueden observar también de que como son tan grandes las distancias, nosotros tenemos que pensar entonces de tener una unidad de longitud ahí en esta parte, que es desde el punto de vista del Sol hacia la Tierra, que se llama una unidad, digamos, astronómica, o desde el Sol, digamos, hacia los cuerpos, digamos, celestes que nos interesa, que son los asteroides, y hacia Marte. Entonces vean ustedes los chicos que somos dentro de una Vía Láctea, y la Vía Láctea en realidad es casi un grano de arena o menos comparado con la inmensidad de otras vías lácteas muy poderosas que son. Entonces, es un poquito el contexto o el marco de estudio que vamos a hacer ahora. Entonces,
Este cinturón de asteroides ustedes pueden observar acá, que son muchos, más o menos se estima más o menos alrededor de 1.000.000 que están justamente orbitando en ese cinturón de asteroides de distintos tamaños, pero también de distintas riquezas minerales y de distintas materias orgánicas que nos interesan mucho desde un punto de vista de la energía. Por ejemplo, se dice que los asteroides pudiesen haber sido, digamos, restos de algún planeta que no alcanzó a formarse. La segunda teoría indica que no fueron capaces porque obviamente estaban muy cerca de la vecindad de Júpiter y la gravedad de Júpiter no logró justamente cohesionar. Pero también hay que ser claro que este caballero, el Giuseppe, digamos, Piazzi, un gran científico en los años 1800, descubrió el famoso planeta enano Ceres, que está jugando un rol preponderante en estos momentos en todo lo que es la minería de asteroides o minería espacial o llamada astrominería. Entonces, ya sabemos que Ceres es un planeta enano que puede ser interesante porque ahí estamos encontrando hielo, digamos, que obviamente pasa a ser agua. Recordar entonces que para tener vida humana tenemos que tener los 4 elementos básicos. Uno, que tiene que ser oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y los 4 elementos. Entonces, de esa manera es lo que de alguna manera vamos buscando. Y gran parte de estos elementos muchas veces están en función de alguna mezcla con minerales o en su efecto también con sulfatos, con carbonatos, etcétera, y todo eso entonces están en los minerales. Yo les quería aquí narrar el ciclo de vida de un negocio minero en la Tierra. Primero, entonces, uno parte por la exploración, después viene la explotación de minerales, la comercialización, después viene el reemplazo de la mina, el cierre y la remediación. Pero fíjense ustedes que yo diría que para poder iniciar el negocio de la astrominería o la explotación de estos cuerpos celestes, es relativamente parecido. El gran desafío que tenemos nosotros es que nosotros tenemos las materias primas que en estos momentos pasan a ser materias primas remanentes y están en Latinoamérica. Por eso debemos cuidar mucho estas materias primas, estas riquezas minerales, para sacarle el máximo provecho, porque entenderán que de aquí a 30 años aproximadamente estos ya van a estar escaseados. La pregunta es si somos capaces como países de tener políticas públicas razonables con el sentido socioeconómico. Esa es la clave. Entonces, por eso mismo, aquí, entonces, fíjense que si nosotros hacemos una analogía con los reinos, el ser humano necesita los 3 para vivir. El reino animal, donde estamos nosotros, el reino vegetal y el reino mineral. Son los 3, y los 3 nos dan alimentos. Entonces, por eso es importante de que la gente, sobre todo, digamos, algunos amigos que están a favor del medio ambiente, como lo es la minería, sencillamente debemos ser justos de que sí o sí debemos explotar minerales, porque es importante para la vida humana. Sin minerales no hay vida humana, no hay desarrollo tecnológico. Por lo tanto, esto mismo que estamos haciendo nosotros, ustedes están frente a una pantalla, ustedes me están viendo a miles de kilómetros, y este desarrollo tecnológico no serviría si no existiera vida humana. Así que, por lo tanto, los 3 reinos son importantes. Entonces, fíjense ustedes ahí cómo se clasifican los minerales en el cuerpo humano. El cuerpo humano necesita alrededor de 45 a 49 minerales para poder subsistir. Si una falta de ellos, generan ciertas enfermedades o anomalías en nuestro cuerpo. Entonces, obviamente, ahí tienen ustedes el calcio, el fósforo, entonces los macrominerales, los microminerales y los oligoelementos que están relacionados, que son más pequeñitos, pero también el cuerpo los necesita. Es una máquina tan perfecta que desde un punto de vista que los distintos vegetales, por ejemplo la beterraga, que es rico en fierro, obviamente lo extrae de la tierra. Entonces es interesante esto que se puede hacer, porque también aparece que el punto de vista, digamos, que es hay una cierta ciencia que se preocupa un poco de observar la naturaleza. Entonces, esa ciencia trata justamente de ver todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza para entonces implementarlo a nivel industrial. Entonces, eso
interesante porque justamente esa misma ciencia es la que estamos llevando hacia la astrominería. El cobre obviamente es tremendamente importante porque nosotros consumimos una gran cantidad de cobre también en distintos fármacos, en distintos alimentos, y obviamente es un elemento, digamos, antibacterial. Entonces nos sirve mucho, digamos, desde un punto de vista antibacterial que hoy día está tan de moda, digamos, con el coronavirus. Si nosotros hubiésemos sido más inteligentes como ser humano, deberíamos tener todos los hospitales con cobre, deberíamos tener todos los pasamanos, escaleras, sensores, qué sé yo, utensilios de comer, digamos, de alimentos, todo en base a cobre. El cobre obviamente es el mejor elemento que es antibacterial y también, digamos, antivirus. Ahí pueden observar ustedes otra forma, el manganeso, cómo contribuye al cuerpo humano, el potasio, el calcio, el sodio, el cloro, etcétera. Todos realmente entonces contribuyen de una manera u otra, digamos, a mantener el cuerpo sano. Si de alguna manera estas cantidades fallan, obviamente tendríamos ciertas anomalías y por eso obviamente surgió otra ciencia que es la ciencia médica, en el cual nos tiene que indicar qué es lo que padecemos y ahí nos dan los fármacos. En fin, ¿cómo nace la astrominería? La astrominería nace justamente porque de alguna forma hay esa escasez que yo le estaba comentando y sobre todo también que no podemos ser ciegos de que nosotros como Tierra también somos parte de una comunidad mucho mayor que es nuestra, digamos, galaxia. Y la galaxia también pertenece a una nueva comunidad mucho mayor que eventualmente está, digamos, dentro del espacio. Esta normalidad que tenemos nosotros, siempre estamos un poco aterrados cuando llega un cuerpo celeste que va a chocar con la Tierra y así sucesivamente. Pero millones de años atrás, la Tierra ya ha sufrido estos cataclismos en el cual inclusive, digamos, hubo una inversión de los polos, que ustedes saben que gracias a la cristalografía nosotros realmente podemos saber bien claro, como profesionales desde el punto de vista de la minería, de que el mundo al menos ha tenido dos cataclismos y gracias a la cristalografía de los minerales podemos saber claramente que se han cambiado 2 veces los polos de la Tierra. Entonces, la Tierra en general siempre nos da cierta sorpresa. También es interesante saber que estamos viviendo una época en la cual el ser humano irresponsablemente está contaminando a la Tierra de una manera increíble y de ahí viene entonces el famoso calentamiento global. Pero también el calentamiento global tiene que ver mucho con la inversión de los polos, es decir, los polos de alguna manera se están cambiando y eso genera también todos estos cambios razonables que se está haciendo que son para la Tierra normales. Para nosotros no, porque nuestra vida hay una vida que es la vida del ser humano y hay una vida geológica que son varios miles o millones de años. Entonces, aquí ustedes pueden ver en pantalla que yo quería probar, a lo mejor ya lo han leído ustedes, pero a mí siempre me llama la atención, que dice, cuando hayas cortado el último árbol, contaminado el último río y pescado el último pez, te darás cuenta que el dinero no se puede comer. Entonces, esa es una cosa interesante que tenemos que, de alguna manera, ser responsables y cuidar el planeta. Aquí lamentablemente nos dejó, pero era el mayor científico de nuestros tiempos y con una tremenda enfermedad, digamos, y aún así él siguió investigando. Pero él advirtió bien claro, antes de morir, que de alguna forma la humanidad en estos momentos está en peligro. Fue el primero en advertir, antes del informe de las Naciones Unidas, que tenemos alrededor de 80 a 100 años de conquistar el cosmos porque el planeta ya no va a ser suficiente para vivir. Entonces, él inclusive dijo otra cosa muy importante, que el mundo se ha vuelto muy pequeño. Entonces, pero también confía mucho en el desarrollo tecnológico, porque el desarrollo tecnológico nos va a hacer naves más rápidas, nos puede llevar justamente, nos puede transformar, que si yo, enviar calor de manera, digamos, qué sé yo, vía microondas, etcétera. Todo eso, digamos, él lo estaba viviendo, pero alertó también la cantidad de hoyos negros que hay, en el cual estos hoyos negros son los que se tragan todo lo que hay ahí, y un hoyo negro, el más pequeño, prácticamente es casi 100 o 500 veces más grande del tamaño de la Tierra.
Entonces, él insiste en que debemos justamente 80 años para conquistar el cosmos. También indicó él que de alguna manera, digamos, no tan solo advirtió que después él suplicó, digamos, que de alguna forma que ya las grandes potencias se pongan de acuerdo para enviar primero astronautas a la Luna, a Marte, y a esto, y hacer es que el planeta pequeño que hay, que de alguna forma ya tenemos que empezar a construir una base y asentamientos humanos para de alguna manera construir atmósferas respirables, digamos, no tan solo para los tres reinos, animal, vegetal y mineral, para que los seres humanos entonces puedan seguir viviendo en otros países. Entonces, este es tremendamente interesante porque esto lo dijo un año antes de fallecer, digamos, y obviamente, digamos, fue, digamos, en una conferencia que él dio en Noruega. En fin, pero ¿cómo nace entonces astrominería? Desde el punto de vista, digamos, de la astrominería, los distintos países, las universidades tienen un desafío enorme. Tradicionalmente las universidades siempre están atrás de la tecnología por razones económicas o por distintas razones, pero es el momento que ahora tomen el liderazgo, pero un liderazgo serio, de empezar a formar los distintos profesionales que el mundo necesita. Tienen 30 años. Entonces, y de esa forma empezar a investigar cómo realmente explotar con sentido socioeconómico los asteroides y no dejarlas a las grandes potencias que se están repartiendo estos famosos asteroides, digamos, de una manera increíble, y todos nuestros países de Latinoamérica y los otros países sencillamente miramos siempre pensando en que por no tener plata no podemos hacerlo. Pero sí tenemos inteligencia y tenemos cabeza para poder al menos investigar. Eso sí que realmente es ineludible. Entonces, la formación de los profesionales mineros, ingenieros, geólogos, ingenieros de procesos, metalúrgicos, tienen que tener una conciencia clara y precisa que el planeta está viviendo el calentamiento global. Y eso es irreversible. También estamos viviendo la inversión o la reversión de los polos magnéticos, que también es normal desde un punto de vista de la vida de la Tierra. La acidez de los océanos es responsabilidad 100% de nosotros, incluyendo, digamos, la cantidad de millones de toneladas que botamos todos los años de plástico. La capa de ozono, obviamente, y la emisión del CO2 a la atmósfera. Eso sigue siendo uno de los principales elementos en el cual el planeta está enfermo. Y por qué no decirlo, con este calentamiento global, toda la destrucción de los glaciares, que es nuestro reservorio del agua. También está la contaminación de las aguas subterráneas, que es otro reservorio. Por lo tanto, también tenemos un gran problema desde un punto de vista de irresponsabilidad nuestra. Por lo tanto, el planeta lo hemos enfermado, digamos, durante toda la vida humana que tenemos. Hay que recordar que la Tierra tiene no más allá de 4.600 millones de años. Entonces, es interesante saber también de que hoy día nosotros no hemos sabido capaz de administrar este planeta que de alguna manera, digamos, nos ha dejado. Hasta el momento es el único planeta que tiene vida. Por lo tanto, hay que cuidarlo. Supuestamente es el único planeta que tiene agua, por eso muchas veces se piensan que gran parte, digamos, de los ovnis y todo, vienen realmente a quitarnos el agua. ¿Cuáles son los problemas planetarios? El agua y la energía y el alimento, vuelvo a repetirlo, y esto lo voy a repetir varias veces porque es importante para la astrominería. Al 2050 seremos 9.000 millones de habitantes y el planeta no va a ser capaz de alimentarlos a todos. La agricultura justamente no va a existir casi por el calentamiento global. Gran parte de las personas van a empezar a vivir en las grandes orbes, se van a llegar y eso va a producir caos. El mundo entonces, fíjense ustedes que consume alrededor de 40.000 millones de litros de petróleo cada día y ese petróleo genera una cantidad de CO2 a la atmósfera enorme. Es decir, por cada litro ustedes tienen que multiplicar alrededor de 3 a 6 veces justamente el CO2 que genera. Entonces, obviamente, está el cambio climático, que yo no sé del cambio climático, y obviamente hay contaminación de las fuentes de los alimentos. Ya pueden observar que es curioso que en menos de 100 años nosotros prácticamente hemos acabado con los 2/3 de los peces que hay en los océanos. O sea, nos queda 1/3.
porque lo hemos sobreexplotado en forma irracional. Entonces, todo eso, siempre con estas charlas hablamos mucho de esto, digamos, pero la verdad que a veces las palabras se las lleva el viento porque de alguna manera las autoridades sencillamente no terminan con una buena política pública para que de una vez por todas se acabe. En fin, la importancia de la minería espacial. Es obvio que es importante. ¿Por qué? Porque ya se agotan las materias primas. Entonces, y se han sobreexplotado las materias primas, y muchas de las materias primas, gran parte de ellas va lamentablemente a fabricar armas, digamos, de destrucción masiva y todo eso, en vez de ir en provecho de la humanidad. El platino, el níquel, el cobalto, las tierras raras, que son tan importantes para todo lo que es la electrónica, los celulares, con touch ahí ustedes pueden colocar, digamos, un celular ahí, gracias, digamos, a las tierras raras, nosotros podemos entonces hacer un touch ahí. Entonces, obviamente, el desarrollo tecnológico necesita todas esas materias primas que ya están escaseando en estos momentos en la corteza de la Tierra. Y obviamente, la única posibilidad que tenemos es ir entonces a explotar de aquí a 30 o a 40 años los asteroides, en el cual son riquísimos en distintas riquezas minerales, digamos, a un muy bajo costo. El único inconveniente que se tiene es tener un cohete muy rápido que eventualmente podamos nosotros llegar con más tiempo. El inconveniente que tenemos en este momento es cómo llevar esa maquinaria pesada desde la Tierra para perforar estos asteroides. Por ejemplo, cómo llevar 20 toneladas. Entenderán ustedes que 20 toneladas, primero salir de la gravedad de la Tierra para después, digamos, ir y viajar a los cosmos. Ese es un gran desafío, pero obviamente hay muy, muy buenos científicos en todas partes en el cual están estudiando eso. Ya les voy a comentar que los grandes proveedores de la minería, como es Caterpillar, Komatsu, como es también algunas empresas suecas, alemanas, ya fabricaron prototipos de ese estilo para perforar, para después acarrear y también transportar todos esos minerales, digamos, si no es a la Tierra, entonces sería, digamos, a un centro que es, desde un punto de vista, un centro intermedio. En fin, obviamente ya se dieron cuenta que es altamente rentable explotar los asteroides, digamos, son casi 500 veces más que explotar, digamos, o extraer de la corteza terrestre. De ahí viene entonces el gran apetito que hay. Pero nosotros en Latinoamérica estamos observando, digamos, solamente como es una cosa de ciencia ficción y no nos damos cuenta de que nos estamos quedando atrás. Entonces ahora pasamos un poco al planeta moribundo, que ya le había mencionado. Ahí está la Tierra de nuevo, que ustedes pueden observar. Entonces el cinturón, de alguna manera, digamos, de asteroides está cerca, está acá. Entonces tenemos que realmente, digamos, primero la Luna, Marte y después, digamos, los asteroides o viceversa. Volvemos de nuevo, tal como les dije, que el planeta no va a ser capaz de alimentar a los 9.000 millones de personas, digamos, que nos vamos a habitar. Pero también lo que quiero llamar la atención ahí a ustedes es la escasez de minerales estratégicos. De ahí proviene y de ahí nace la importancia que tiene justamente la astrominería. Pero ¿por qué la astrominería partió nuevamente con los distintos países que son desarrollados y no realmente los que tenemos las materias primas? Es decir, nadie nos tiene por qué quitar el derecho de al menos de investigar y al menos de pensar. Eso no significa que nosotros no podemos al menos estar investigando. Entonces, ahí viene el desafío. Y el hombre, obviamente, es un depredador del planeta. No hay duda. Y por qué no decirlo, que seguimos realmente el único animal que se le dio inteligencia, digamos, estamos siempre peleando. Peleamos en política, peleamos justamente, digamos, por una guerra comercial, peleamos y terminamos en guerra. ¿Y para qué? Para destruir una vida humana, digamos, que es justamente desde el punto de vista de la Biblia, que es un derecho bíblico que debe preservarse. Pero también el informe de las Naciones Unidas indica que el hombre y los animales se podrían empezar a pelear los alimentos al 2050. Entonces es casi volver, es como un feedback de volver justamente al pasado. Miren lo que puede pasar
los polos ya prácticamente, este oso está en vías de extinción porque obviamente, digamos, todo su hábitat está en peligro. ¿Mm? Caramba, digamos, ustedes vieron, digamos, hace unos meses atrás el tremendo incendio que estuvo por meses en Australia. Todo eso, digamos, tiene mucho que ver con el calentamiento global. Miren, qué pena la mamá ahí con un becerro tan pequeñito, miren, eso a mí me impacta. ¿Mm? Hay sequía, desertificación, deforestación, ¿Mm? Escasez en todo el mundo. El hielo de los polos se están derritiendo con una velocidad abismante. ¿Mm? El aumento de la acidez de los océanos implica que va a ser una mortandad enorme de peces y eso es el principal alimento que tenemos nosotros como ser humano. Las grandes inundaciones van a ser más frecuentes, huracanes más violentos y obviamente, ¿por qué no decirlo, digamos? La destrucción de la capa de ozono. En fin, ese es el tema de las grandes industrias que precisamente, digamos, generan una cantidad, digamos, de CO2 a la atmósfera y eso es un punto de no retorno irreversible en el daño al planeta. Observen ustedes en el lado izquierdo de su pantalla cómo realmente se ha ido calentando, de alguna manera, digamos, entre 1, 2 o 3 grados, digamos. Mire, solamente el 2016 ya estábamos en 1,2 aproximadamente, pero los CO2, nosotros estamos alrededor de 800 ppm de CO2 realmente que ya estamos generando. Y estamos alrededor de cercano al 2, al 2,5, digamos, grados Celsius de temperatura de calentamiento global. Entonces, no soporta absolutamente otro análisis al respecto. ¿Mm? Pero obviamente hay que ser muy claro. Y eso también es para los colegas, digamos, que hay muchos profesores acá en este momento, en esta conferencia, indicar que nosotros somos los responsables de formar un buen profesional, indicándole, digamos, que ellos van a ser los líderes, digamos, que nos van a tener que hacer sobrevivir en este planeta que obviamente está moribundo. ¿Mm? El 75% de la población vive concentrado en las grandes ciudades y eso va a ser caótico. ¿Mm? Los recursos naturales se terminan y el hombre explora y busca nuevos horizontes que en este momento es el espacio. Pero el planeta, insisto, está enfermo y contaminado, irreversiblemente. La huella ecológica del hombre, para así decirlo, miren cómo está pasando. Hemos sido malos administradores de nuestro planeta, ¿por qué no decirlo? ¿Mm? Entonces, por ejemplo, esta firma sueca estima que actualmente se necesitan alrededor de 1,5 planetas para abastecer todas las necesidades de todos los pobladores o los seres humanos que habitamos el planeta. Con las actuales proyecciones, la humanidad utilizará el equivalente a los recursos naturales de 2 planetas al 2030 o al 2050. O sea, este un poco es la advertencia que hay que hablar en esta conferencia, sin ser alarmista, sino que sencillamente estamos hablando de los informes de las Naciones Unidas, de los informes que genera, digamos, también la Comunidad Europea, en fin. Todo eso realmente está situado dentro del marco de esta conferencia. ¿Por qué no decirlo? Fíjense ustedes, no habrá suficiente comida para mantener a los hombres y a los animales. Entonces, ellos piensan que de alguna manera nos vamos a transformar en vegetarianos, porque si no vamos a tener que empezar a comernos mutuamente hombres o animales. Pero en fin, terrible, es impactante esto y nadie hace nada. Seguimos produciendo y fabricando plástico y solamente de manera tibia, solamente vamos al supermercado y ya no pedimos una bolsa plástica, no, es que hay que eliminar definitivamente el plástico. Miren, esto es una foto real, la mortandad de peces que es nuestro alimento. Se mueren una cantidad de miles de toneladas de peces por la acidez de los océanos. Observen ustedes también el lago Folsom en California, que era una maravilla donde muchos iban a turistear y hoy día está seco. Bueno, ¿para qué decirle los incendios? Ahí tienen la acidez, cómo realmente destruye el hábitat del océano. Aquí, cuando teníamos los corales, y miren lo que ocurre acá, ahora digamos estamos como en 700 ppm. Imagínense, realmente ya no va a haber corales, porque nosotros hemos contaminado no tan solo los ríos, sino que además el mar, que obviamente es rico en nutrientes para la vida humana.
Las tormentas de polvo en Phoenix, Arizona, cada vez más frecuentes. Los problemas también, las inundaciones bíblicas. Hay que recordar que las inundaciones y también los grandes remociones en masa son los que más matan seres humanos. Grandes incendios, etcétera. Pero volvemos a nuestra Antártida. De repente estaba tranquila la Antártida y aparecieron chinos, japoneses, alemanes, rusos, todos, digamos, empezar a explorar el casquete, digamos, que tenemos nosotros en la Antártida, que es el gran reservorio de la humanidad. Entonces, ¿qué implicó eso? Que de alguna manera también la Antártida pierde alrededor de una superficie equivalente a alrededor de una superficie, 1,2 superficie de España, todos los años. Entonces, aquí quiero indicarle a ustedes un poco, porque es interesante las últimas investigaciones que hay, en el cual de alguna manera también tenemos en Chile a Ricardo Jaña, un glaciólogo muy importante, que también ha opinado respecto a los estudios que hay en la Antártida. Él indica que obviamente la temperatura, digamos, en la Antártida ha aumentado bastante, y él alertó hace mucho tiempo que obviamente iba a venir un deshielo, y cada vez la velocidad del deshielo digamos, de los polos es bastante grave, digamos, desde un punto de vista, digamos, ecológico. Pero fíjense ustedes que de alguna forma Estados Unidos, China y Rusia, entre otras potencias, empezaron a hacer perforaciones al casco de hielo que hay digamos, en la Antártida. Y caramba, encontraron justamente vida, encontraron, digamos, microorganismos que no pertenecen a este planeta. Quizá alguno de ustedes no sabía eso, porque todas estas cosas a veces cuando encuentran algo lo terminan top secret. Entonces, eso es lo que queremos decir. Por ejemplo, Estados Unidos, en el lago Mercer, el más profundo que se ha explorado, hicieron unas exploraciones ahí, y en el cual, digamos, de alguna forma, por cada milímetro, digamos, de agua, encontraron alrededor de 10.000 bacterias que efectivamente se desconocían en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, llama la atención desde un punto de vista que nadie realmente haga nada, porque nosotros ya estaba tan quieto y ya realmente era lo último que teníamos que contaminar. Pero estos bichos, entre bacterias y virus, o microvirus, realmente están tan tranquilos ahí, digamos, y pueden escaparse hacia nuestra vida humana, como está ocurriendo, digamos, con el COVID-19, y puede exterminar la raza humana, porque lo desconocemos. Entonces hay que ser responsable respecto a ese punto de vista. Entonces, voy a hablar desde un punto de vista de que la estación rusa Vostok iniciaron una perforación, que ustedes lo tienen aquí al lado derecho. ¿Ah? El casquete que ustedes ven acá es casi alrededor de casi 3.000 a 4.000 kilómetros, o sea, 4.000 metros, 4 kilómetros de profundidad. Y ellos, perdón, y ellos iniciaron entonces esta perforación, y están alrededor de 200 metros para llegar al lago. Y el lago más o menos ya hicieron todo un perfil, digamos, geofísico, para que eventualmente se sepa qué es lo que hay. Y es un tremendo lago, uno de los mayores lagos que hay en el planeta. Pero encontraron obviamente vida ahí. Entonces, ¿qué implicó eso de que hay virus y bacterias extraterrestres? Y una potente anomalía que lo encontraron prácticamente, si ustedes lo pueden ver aquí, un poquito después de haber hecho un estudio de geofísica acá, encontraron una especie, digamos, por así decirlo, un cilindro de metal extraterrestre. Es decir, es como raro que estuviese ahí. Entonces, y ya les voy a explicar por qué, porque fíjense que ¿qué está haciendo ahí? Que tiene una cantidad, una longitud enorme, es como un asentamiento marciano, por así decirlo, que eventualmente, digamos que esas son las grandes teorías, pero obviamente hay mucha expectación, porque de alguna manera, digamos, no se sabe lo que puede pasar ahí. Entonces, esta anomalía magnética, más o menos que nosotros estábamos pensando como ser humano que una de las grandes anomalías oscilan entre 500 o 600 nanotesla, y aquí generaron prácticamente, llegó a medir 60.000 nanotesla. Es decir,
es una, digamos, es un refugio metálico, pero realmente, digamos, fantástico. ¿Mm? Y el área es de 145 por 74 kilómetros cuadrados. La pregunta que se hace, ¿habrá vida humana ahí adentro? Esa es la pregunta. Pero aquí Bárbara, que también trabajó justamente en un equipo muy disciplinado, dice que existió una civilización muy antigua. Ella ya ha estudiado mucho ese cilindro e indica que realmente esta civilización extraterrestre, muy evolucionada, dice que está bajo el casquete polar y existió alrededor de más o menos 500.000 años, o sea, medio millón de años, que existió y vivió ahí. Entonces, la pregunta es, ¿todavía viven? No se sabe. Pero bueno, eso quería indicarle a ustedes que, de alguna manera, si los extraterrestres llegaron y vivieron en el polo, obviamente, digamos, nuestra Antártida, digamos, es una caja de sorpresa. ¿Mm? Entonces, desde un punto de vista, se encontró esta estación extraterrestre y con vida extraterrestre. También hallaron muchos tipos diferentes de microbios que viven en el lago, otro lago, el William, una masa de agua dulce que está a 2000, casi 800 metros de hielo en la Antártida. ¿Mm? Y estos muchos microorganismos, qué curioso, fíjense usted, que estos microorganismos son, ¿cómo podría decir? Son inteligentes porque aprenden muy rápido y se alimentan, hay una oscaridad total y se alimentan de minerales. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿será otra fuente de alimentos los minerales para el ser humano? Entonces, esas son las preguntas que uno se puede hacer. ¿Mm? En fin, estos microbios extraterrestres en la Antártida o vida inteligente, ¿cómo extraen la energía y los alimentos de las rocas y minerales? Esa es la pregunta que se hacen en la hipótesis de trabajo que tienen todos estos centros de investigación. ¿Mm? Pero ante tanta calamidad, el planeta reacciona a través de terremotos, tsunamis. Nosotros en Chile tuvimos el terremoto del 27F de casi 8,8 digamos, grados. Tenemos, tenemos más de 40 volcanes, digamos, activos, entre comillas, tsunami. ¿Mm? Para que ustedes sepan, en el siglo pasado, toda la energía sísmica liberada en todo el planeta, digamos, en Chile de alguna manera se liberó el 46,5% de la energía sísmica liberada en todo el planeta y el resto del mundo el 53%. Por lo tanto, siempre nosotros en Chile estamos acostumbrados, digamos, a sismos desde el grado 3 a 5 son muy normales para nosotros. Grado 6 prácticamente abrimos los ojos nomás. De 7 para arriba ya nos empezamos un poco a preocupar. Bien, pasamos a la minería espacial, que es lo que más nos interesa, o la astrominería. De nuevo, les vuelvo a indicar que por qué se justifica hacer minería espacial, precisamente por todo lo que yo les estoy comentando. El planeta está moribundo y en segundo lugar, escasez de minerales, escasez también de alimentos y va a haber mucha gente, digamos, viviendo en nuestro planeta y por lo tanto ese es el gran desafío que tienen los distintos países, dedicar 100% un poco a la gente y no a las armas y no a otro tipo de cosas. Entonces, la pregunta que viene es la siguiente. Este gran astronauta, Stan Love, dijo que los asteroides cercanos a la Tierra son como un trampolín hacia una nueva civilización que debemos entonces a preocuparnos y a formar a nuestros nietos seguramente a que lo más probable es que puedan vivir, digamos, en otro planeta, en otras condiciones. Y es urgente la conquista. Él lo dijo hace 10 años. Entonces, pero también tenemos que ser justos que estamos en el umbral de la tercera gran migración de la humanidad. Hopkins fue lo primero que dijo que sí o sí tenemos 80 años para conquistar el cosmos. Y por lo tanto, la buena noticia es que ya comenzó la exploración minera geológica en el espacio. Para que todos ustedes sepan que la NASA forma a su astronauta en el Colorado School of Mines y también en la Universidad de Arizona. La pregunta que yo digo, si acá en Latinoamérica
tenemos los mejores mineros, ¿por qué realmente no enseñarle también un poco desde un punto de vista del espacio? Y perfectamente podemos estar y podemos ser parte de estos equipos que van a conquistar los asteroides. Sin ninguna duda, en Latinoamérica están los mejores profesionales de la minería. Aquí donde yo le estaba comentando en qué consistía la unidad, digamos, astronómica, ¿no? Desde, por ejemplo, desde el Sol hacia la Tierra, equivale a 150 millones de kilómetros. Esa es una unidad astronómica para evitar los millones de kilómetros o los años luz. Un año luz equivale justamente a 63,241 unidad astronómica. En fin, después entonces seguimos nuevamente con, como ya les había mencionado, la creciente escasez de los elementos inorgánicos, los elementos, qué sé yo, los minerales que de alguna manera tienen mucho que ver con el desarrollo tecnológico, se están escaseando y cada vez están tremendamente más caros y por lo tanto ha originado que gran parte de las potencias estén mirando entonces el desarrollo de la explotación de asteroides. Pero ¿quién regula eso? Porque en estos momentos tenemos una cantidad de miles de chatarra cósmica, digamos, que están en estos momentos orbitando la Tierra. Y nadie regula eso. Cada vez, digamos, cada país, si tiene o dispara un cohete, digamos, obviamente, digamos, hay un desecho que en estos momentos hay un basural enorme que está en estos momentos orbitando la Tierra. ¿Quién regula eso? En fin. Después, entonces, voy a explicar los clases espectrales y la mineralogía que tienen los asteroides. El 50% de los asteroides aproximadamente están compuestos de silicio y mayormente de níquel, fierro, cobalto, platino, oro. En realidad está toda la tabla periódica desde un punto de vista, la tabla periódica química que nosotros tenemos. Entonces, nosotros estamos, la clase E, que son los asteroides que son enstatita, que se llama. Por lo tanto, lo que queda es las condritas ordinarias, las metálicas, las M, las carbonáceas, las C. Así se clasifican porque tienen distintos contenidos minerales. En fin, también podemos hablar que los asteroides son un cuerpo rocoso, los cometas, los meteoritos, todo eso son susceptibles de llegar a la Tierra. Ahí tienen otra forma un poco, esta va a estar en nuestra página web de Metaproject, así que perfectamente la podrían ustedes también bajar para ir ganando tiempo. Aquí tienen entonces una foto, digamos, justamente del cinturón de asteroides y digamos, otra foto de un asteroide, digamos. Esa foto tiene mucho que ver justamente cómo refleja, digamos, la luz del Sol. Distintos asteroides de los cuales se descubren, digamos, y le ponen nombre, la Matilde, etcétera, y son de distintos. Un asteroide de esto puede costar, son en vez de billones, trillones y cuatrillones de millones de dólares. Aquí tienen el Vesta y Ceres, que no se pueden llamar asteroides porque son bastante más grandes. Entonces, este Ceres, que es el planeta enano, y Vesta, que es otro también acá, y obviamente, digamos, son ricos en neutritas, en diogenita, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también para los geólogos que están acá en esta conferencia, por ejemplo, Vesta tiene mucho olivino y piroxeno. En fin, obviamente, digamos, se descubren alrededor de 900.000 asteroides al año. Muchos de ellos contienen agua y helio, que son importantes también para el helio 3, importante para la energía. Ya les dije ya cómo nacen los asteroides, digamos. La clave es cómo atrapar estos asteroides cerca de la Tierra, que son entre 100 y 500 veces más ricos que los metales que en estos momentos explotamos en la Tierra. Observen ustedes, digamos, aquí un cuerpo, un asteroide, digamos, de ese tamaño, comparado con la ciudad de Los Ángeles. Esta es la ciudad de Los Ángeles, ustedes vean el tamaño del asteroide. Y observen justamente que prácticamente el contenido, digamos, que tiene es riquísimo, altas concentraciones de minerales. El marco regulatorio ya les voy a explicar un poco en qué consiste, digamos que solamente Luxemburgo, que justamente la lleva porque ha hecho una política, una regulación, y donde está formando una bolsa de transacciones, donde si usted quiere invertir, digamos,
en exploraciones espaciales, usted puede entonces ganar mucho dinero allá, aproximadamente entre el 30 a 50% de rentabilidad. Ahí tienen entonces cómo se pueden explotar. Este es una minería, digamos, a tajo abierto, a cielo abierto, en el cual se parecen, digamos, a las rotopalas, en el cual entonces están raspando ahí y están explotando, digamos, los minerales. También, digamos, la alternativa es que nosotros de alguna manera podamos llevar estos minerales directamente a la Tierra, que todavía es un gran desafío porque necesitamos nosotros saber cómo transportar toneladas, digamos, hacia la Tierra o llevarla justamente a la Luna o a Ceres para que eventualmente se procese ahí y solamente se lleve digamos, minerales ya procesados, digamos, y facturados, digamos, manufacturados hacia la Tierra. Entonces, los sistemas de explotación son cielo abierto mediante raspado, mediante labores subterráneas y pique, que es lo menos frecuente, mediante recuperación de poderoso electroimán, porque muchos de los asteroides, aproximadamente el 20%, tienen, qué sé yo, tienen roca suelta. Entonces, por lo tanto, el electroimán llega y los atrapa. Temperatura, digamos, qué sé yo, de alta temperatura para fundir materiales que están volátiles y en los centros de proceso con impresoras 3D o mayor. Entonces se parte con una prospección, ya se han enviado muchas de estas maquinitas, digamos, que llegan a explorar, a sacar fotos, a tomar muestras a distintos asteroides. Alrededor de 10 países ya realmente han enviado, digamos, este tipo de asteroides para explorar. Después viene, digamos, un poco el concepto de la cosecha. Hay algunos que perforan, digamos, y sencillamente lo arrastran. Es como una especie de rock ball, y los arrastran entonces hacia la Tierra o hacia el centro donde se puede procesar. También, digamos, es otra forma donde ustedes pueden observar ahí que es un gran centro de procesamiento, digamos, de este asteroide. Recordar ustedes que prácticamente no hay gravedad ahí, que nosotros a veces cuando se perfora, digamos, con gravedad estamos acostumbrados, pero al no haber gravedad, entonces son distintas las tecnologías. Otra forma justamente de atrapar así, digamos, es como una boca de un pez ahí, digamos, y se atrapa, digamos, los asteroides más pequeños. Entonces, aquí tienen entonces la manufactura que se hace a través de impresoras tipo 3D o superior. Entonces, y todo eso entonces es justamente para llevar material manufacturado hacia la Tierra. Obviamente con una mayor rentabilidad y muy bajo costo. Entonces, aquí tienen digamos, un gran centro, digamos, de procesamiento robotizado, altamente robotizado, prácticamente para que ustedes puedan observar la Tierra hasta el fondo. Y entonces aquí es donde realmente a nuestros nietos les pueden, digamos, que van a ser ingenieros de mina o geólogos o cualquier profesional, podrían estar trabajando acá sin ningún problema. Este es uno de los más apetecidos, el Siche, que se llama 16, es uno de los asteroides más atractivos que se lo pelea Rusia con Estados Unidos, porque es rico en platino, rico en oro, rico en todos los elementos, digamos, qué sé yo, que se tiene, digamos, y muy altas concentraciones. En fin, ¿quiénes son los emprendedores, digamos? Planetary Resource, que son unos emprendedores que partió ahí con Larry Page, Schmidt, los creadores de Google, también está también el creador de Microsoft Office, y Jane Cameron, está Robert De Niro, todos aquellos actores pobrecitos que han invertido en Planetary Resource exclusivamente, digamos, para ir a explorar los distintos asteroides. Pero también realmente lo que necesitamos, ustedes observen este cohete, lo más importante es tener cohetes y vehículos altamente tecnificados para llegar rápido, procesarlo y traerlo. El problema es cómo traer grandes cantidades, digamos, de peso hacia la Tierra. Esta es justamente una de las estaciones diseñadas por la NASA para tener ciertos asentamientos humanos en los distintos cuerpos satélites, llámese la Luna, la Tierra, perdón, la Luna, Marte o algunos de los planetas, digamos, enanos que ya le había comentado. Lo único que tienen que hacer es hacer una atmósfera respirable para el ser humano, para los animales y obviamente para los vegetales, los tres reinos. Aquí tienen otros distintos diseños, digamos, artísticos de distintos colegas, aquí, digamos, científicos por lo demás. Este es el tubo
que eventualmente, ¿por qué tuvo realmente? Aparentemente es porque también resiste más a la lluvia, digamos, de meteoritos que caen en los distintos centros. Entonces, derivado de eso, digamos, este puede albergar entre 10.000 a 140.000 personas. Hasta lagos pueden haber ahí. Es una forma de fotos donde uno puede extraer, digamos, por lo menos capturar distintos asteroides. La Rosetta con el robot que sacó, digamos, mineral digamos, del cuerpo, de este cuerpo, digamos, que ya fue ampliamente difundido en la prensa. Pero el Anignito, es el meteoro más grande jamás capturado por el hombre y lo pueden ver acá. Entonces, esto está en Australia, digamos, y obviamente todo lo que se ve ahí después termina en el anonimato, está en top secret. Es una forma donde se puede estar perforando, digamos, aquí tienen ustedes, espero y confío que sea un profesional de la minería el que esté ahí, digamos, para que extraiga muestra, digamos, y después vaya a su nave, digamos, y vuelva, digamos, a la Tierra. La idea es llevar, digamos, astronautas vivos al planeta o hacer justamente un asteroide más grande, digamos, y generar ahí una faena minera ahí para procesarlo y después traer producto manufacturado hacia la Tierra. Este es como lasear un animal, que es el más famoso y básicamente son de tamaño hasta 20, 30, hasta 100 metros, digamos, se puede hacer eso, digamos, y entonces se arrastra hacia la órbita de la Tierra. Bueno, la ingeniería del futuro, como ustedes pueden observar ahí, es la colonización, porque obviamente, digamos, si uno está viviendo ahí, después entonces va a perforar, explota y después, digamos, manufactura todos los elementos que la Tierra necesita. Este pequeño, de clase M, fíjense ustedes, contiene más de 17 millones de toneladas de níquel, alrededor de 600.000 millones en el mercado de hoy, y del mismo modo para el cobalto y elementos del grupo del platino. En el platino más de 100.000 millones de dólares cuesta, digamos, y estamos hablando, digamos, que es relativamente pequeño. En fin, pero mire, la compañía japonesa, la Shimizu, entonces es interesante que los japoneses, porque están más preocupados por el tema también de la energía. Entonces, pretende fabricar, producir paneles solares, digamos, en la Luna, en el ecuador de la Luna, miren, para entonces generar energía eléctrica, energía, digamos, y enviarla a la Tierra. Y está bastante avanzado por lo demás. Y son paneles solares de 400 kilómetros de ancho y una longitud de 11.000 kilómetros en el Ecuador. Entonces, quieren producir libre de carbono y será llegar en forma de microondas a la Tierra. Parece ciencia ficción, pero este proyecto está en un avance del orden de 40 a 42%. Increíble. Los desafíos para terminar, esto mismo, ustedes, diseño, el minado, todos estos ciclos del negocio minero, también se tienen que replicar, digamos, en el espacio, pero con una salvedad. No hay gravedad. Y en segundo lugar, no hay atmósfera respirable. Por lo tanto, el profesional que siguió de la minería tiene que pensar justamente en eso. El desafío de las universidades es esa. Las ciudades más inteligentes del mundo, para el 2050, si es que llegamos, Singapur, Zurich, Oslo, Ginebra, que son las ciudades que se van a llamar Smart City. ¿Y por qué? Porque ellos ya tomaron ese proyecto de hacerlas eficientes, no tan solo en el transporte, sino que también como asentamiento humano. En fin, esto ya se los comenté, hay el dilema buridano de la minería, ¿no? Adaptar otro planeta para nuestras necesidades o fabricar una colonia espacial. Entonces, este dilema buridano del siglo XVI es muy interesante, porque Buridan, hay que recordar que Buridan, que fue un científico, estadista, físico y todo, empezó a estudiar realmente cómo deciden los hombres, y sencillamente lo que él hizo, entonces, hizo una serie de experiencias con burros o asnos, y sencillamente los dejó encerrados, y después cuando estaban muertos de hambre, los puso, digamos, equidistantes qué sé yo, montón de alimentos, digamos, que comen los asnos o los burros,
y sencillamente para que el burro fuera digamos, a un montón o al otro en forma equidistante, y miren lo que pasó, el burro se murió. ¿Y por qué? Porque no supo decidir. Entonces, ese dilema buridiano no tiene solución hasta el día de hoy. Desafíos para terminar. Cambio en la manera de pensar en los distintos futuros profesionales de minas. Crear una conciencia que la naturaleza no será capaz de alimentar a los 9.000 personas que vamos a vivir, bueno, nosotros no, pero sí los que van a vivir, digamos, al 2050, porque vamos a ser 9.000 millones de personas. La energía es el gran desafío. Tal vez con células solares madre. El sol genera casi todo el día la energía que consume toda la Tierra. Los recursos naturales se agotan. Implica que hay que mirar el espacio. Y gran parte de los minerales se agotan por reglas del mercado y también por escasez. Y es urgente que las universidades tomen conciencia y tomen el desafío de adaptar estas mallas curriculares, es decir, cambiar las mallas curriculares para formar profesionales del futuro. No esperar, porque nosotros acá en Latinoamérica siempre estamos esperando de lo que viene, digamos, de otras naciones más avanzadas, digamos, y sencillamente las adaptamos. Es el momento de tomar nosotros el liderazgo. Y yo de acá puedo perfectamente indicar de que lo que hay que hacer primero una política pública, ojalá en Latinoamérica, para que nosotros empecemos a investigar el cosmos. Crear urgentes leyes de astrominería para iniciar la competencia y no llegar tarde a la repartija, como se dice, porque en estos momentos las grandes potencias ya están prácticamente haciendo propiedad minera, por así decirlo, en el espacio. No existe una regulación internacional del control de la propiedad minera. Por lo tanto, es el momento que nosotros empecemos también a pensar. Y nace otra ciencia, la economía de astrominería. Urgente, como países latinoamericanos, industrializar nuestras materias primas. Eso no tiene discusión, solamente hace falta que nuestros políticos obviamente generen una política pública y se comiencen a industrializar más fábricas, más trabajo para nuestros países, generar empleo y sustituir importaciones, que en todo país es lo que más se genera. Y por último, nuestros hijos y nietos, ellos serán los nuevos líderes que usarán y aplicarán la astrominería, como también la minería planetaria. La minería planetaria se define como el irrestricto respeto de la naturaleza y los seres vivos que allí viven. Por Dios que no hace falta, digamos, aplicar esa filosofía. Así que eso es lo que hay, y hay que comenzar a formarnos desde el jardín infantil, desde ese momento. Es un cambio de switch. Es el momento. Así que esa es la invitación que yo quería hablar con ustedes. Quiero indicarle que la educación no es una preparación para la vida, la educación es la vida misma en sí. Así que por eso le agradezco mucho la atención y obviamente viene ahora un conversatorio, digamos, espero que le haya gustado. Obviamente, digamos, hay mucho que decir con esto, seguramente más adelante vamos a repetir esta astrominería, pero ya a nivel con más detalle. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Luis. Sí, que eso estamos viendo, es que no me veo en pantalla. Ya, dice de Ricardo. A ver, que no alcanzo a ver las preguntas. En cuanto, de Giovanni Andrade, ¿en cuánto tiempo estará ya desarrollada esta tecnología para traer un meteoro a la Tierra? Bueno, un saludo a Giovanni, digamos, presidente de la Cámara Minera Ecuatoriana Chilena, digamos. Giovanni, en estos momentos hay varios prototipos ya hechos.
Komatsu, Caterpillar ya tienen el prototipo, digamos, de cómo transportar y acarrear este tipo de minerales. También una firma sueca que es Epiroc, que se llama ahora, que también ya tiene cómo perforar con las durezas que tienen los distintos asteroides. Es decir, el desarrollo tecnológico ya está. El problema que hay es justamente el vehículo de cómo transportar carga. Por lo tanto, lo que hay que hacer primero es eh, eh, contar con, digamos, centros de procesamiento, por así decirlo, plantas de procesamiento, que no son centros de procesamiento, sino que son fábricas en los mismos asteroides que tienen que ser más grandes o sencillamente, digamos, en Ceres o cualquiera de los asteroides o los planetas enanos que hay, para que eventualmente de ahí se procese y se traigan elementos manufacturados. Según las Naciones Unidas, indica de que esto, por ejemplo, en 10 años ya esto debería estar funcionando. Yo la verdad que creo que va a ser mucho antes por todos los problemas que tiene yo diría, la Tierra. Y creo también que de alguna forma nosotros como países, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Colombia, tienen que tomar en serio este desafío de crear una política pública, una política de astrominería, para que eventualmente las universidades, qué sé yo, y los centros de investigación comiencen al menos a investigar. Chile en este momento tiene los laboratorios, o digamos, que son estos centros ALMA, que son los observatorios, uno de los más importantes del mundo, y por qué no hacerlo. Así que eso es lo que eventualmente se tiene que hacer. ¿Mm? Buena pregunta, Giovanni. ¿Aló? Ahí sí. De José Luis Fernández, ¿cómo las universidades pueden abordar estas temáticas en la formación profesional de sus estudiantes? José Luis, una buena pregunta. Un profesor de la Universidad de las Américas. La verdad es que primero hay que hacer cambiando las mallas curriculares y los planes de estudio. Es lo primero. En segundo lugar, formar a los profesionales, a los profesores también, con este desarrollo tecnológico. La mineralogía y la geología que se tienen digamos, en los asteroides es relativamente conocida. Curiosamente, gran parte de las rocas y los minerales son relativamente parecidas a la Tierra. El inconveniente que hay justamente es cómo extraerlo con una gravedad y una atmósfera que es distinta. Algunos dicen que gravedad cero, otros dicen que gravedad negativa. Entonces, todo eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque hay que empezar un poco a formarlo con ese espíritu. Entonces, es obvio que algunos podrán realmente ser profesionales como astronautas, pero hay otros que pueden estar en estos grandes centros de manufactura con grandes impresoras 3D, digamos, inmensas, gigantes impresión 3D, en el cual realmente se van a fabricar los principales elementos y equipos que el planeta necesita, digamos. Así que uno es capacitar, digamos, a los profesores y dos, inmediatamente cambiar las mallas curriculares. Muy buena pregunta. Punta de Carlos Vallejos, ¿qué desafíos como país y como ingenieros debemos empezar a trabajar para llegar a esta visión de ingeniería? Carlos, efectivamente, tú que estás trabajando justamente en alta tecnología, es obvio, digamos, que el tema, particularmente, digamos, en Chile y en general en todos los países, es de vital importancia el controlar las tecnologías actuales. Hay que pensar de que una cosa es explotarlo y otra cosa son las comunicaciones, los procesamientos y todo. Creo que en la astrominería, digamos, la digitalización y la robotización va a jugar un papel preponderante, pero creo de que, digamos, las empresas 4.0, sino que lo más probable es que ya van a haber empresas, digamos, de 8.0 o 10.0 con nuevas tecnologías, digamos.
Lo que falta es justamente una política pública, no tan solo en Chile, en el Perú, en Ecuador, que son ricos en minerales, en la tierra todavía, que hay que cuidarlo, pero sencillamente se necesita fondos para la investigación. Don Francisco José Ugarte quiere hacer una contribución. ¿Ok? Hola, Francisco, ¿me escuchas? Parece que tenemos un problema, un tema técnico. Sigamos con las preguntas. Sí, ahora sí. Habla Guillermo Ugarte. Primero, quiero felicitar a Manuel por la interesante presentación. Uno se entera de todas estas cosas gracias a presentaciones como esta. Yo quería compartir la experiencia que tuve participando en la redacción de la Convención del Mar como delegado de Chile. Y aquí Manuel se refirió a que falta una legislación, ¿no es cierto?, un control. En el caso de los fondos marinos, que fue muy antiguo el descubrimiento, pero se dieron cuenta a mediados del siglo XX de la importancia, hubo una declaración de Naciones Unidas, gracias al embajador de Malta en Naciones Unidas, que declaró que los minerales, las riquezas del fondo marino eran patrimonio común de la humanidad. Y de ahí nació las conferencias del mar, que terminó en la convención, que prácticamente está ahora funcionando. Hay una autoridad internacional de los fondos marinos que dio permiso de exploración. Hay decenas de explorando de las potencias industriales, y está en redacción el reglamento de la explotación. Y lo que se logró con esta convención es que lo que se logre, lo que se obtenga de estas explotaciones, van a tener acceso a todos los países del mundo, ¿no? Les cuento esto porque ha demorado muchos años llegar a eso, y en el caso del espacio, lo primero que habría que hacer es conseguir una declaración de que el espacio es una herencia común de la humanidad, ¿ah? Y de ahí empezar a legislar. Esa experiencia quería transmitirle. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Guillermo. Efectivamente, tú tienes razón. Y fíjate que en junio del año pasado, un senador de la República de Argentina presentó un proyecto, digamos, para hacer una ley del espacio, de la minería del espacio en Argentina. Aparentemente, digamos, quedó preaprobada, pero no, aún todavía no digamos, no se ejecuta la ley. Efectivamente hay una serie de regulaciones que de alguna manera hay que recordar que Luxemburgo ahí hizo una ley del espacio en el cual Barack Obama no quiso firmarla porque obviamente esa ley, que era una ley que se suponía que debería ser para todos, se decía que realmente la riqueza se debería compartir con todos los países. Entonces ahí no firmó Estados Unidos, Rusia ni China. Y obviamente quedó casi en letra muerta. Entonces ahora los países que tienen en este momento una ley es, por razones obvias, Luxemburgo, Estados Unidos y Canadá. Alemania la tiene en estos momentos como una ley del país mismo, la tiene Rusia y la tiene también, ¿cuánto se llama? Japón. El problema es que es como una especie de que lo que falta es esa regulación internacional, porque en el año 67, digamos, las Naciones Unidas sí declaró justamente, digamos, una ley, pero la verdad que nadie la toma en cuenta. Así que yo estoy muy de acuerdo de que eso se tendría que actualizar. Obviamente, por razones obvias, no hablé del mar que está tan contaminado, pero obviamente
En Papúa Nueva Guinea hay unas perforaciones que se están haciendo casi a 1.600 metros de una serie de minerales que hay, digamos, a 1.600 metros de profundidad. Nódulos marinos que nosotros en Chile también tenemos, digamos, manganeso, etcétera, cobre, pero también realmente todo pasa justamente por un tema económico y ambiental, digamos. Manuel, tú me dijiste Francisco, yo soy Guillermo Ugarte, que mi primer nombre es Francisco, así que nos conocemos mucho. Sí, Manuel, claro, lo que falta es que Naciones Unidas inicie estas conferencias para que todos los países participen. Eso se hizo con el mar, con los fondos marinos, y está reglamentado, falta el reglamento de explotación. Pero ya están explorando muchos países. Que me alegro, muy bien, Guillermo. Ok, gracias a ti. ¿Hay otra pregunta? Dice de Sebastián Peña. Quería saber sobre el interés de las distintas entidades en apoyar el desarrollo tecnológico en las distintas instituciones de educación superior. Sebastián Peña pregunta. Bueno, como siempre ocurre, yo creo que en estos momentos yo desconozco que eventualmente existan algunas instituciones que estén trabajando en este tema, pero en Chile hay una organización del espacio al cual en enero en realidad, tuve la ocasión de atenderlo en mi oficina, en el cual ellos firmaron un acuerdo justamente con la NASA. Entonces, ellos están con la idea también de apoyarnos a nosotros en todo lo que tenga que ver con astrominería. Acá en Chile lo que tenemos que hacer justamente es juntar a todas las instituciones bajo un paraguas, digamos, de una regulación o algo para no duplicar esfuerzos. Es interesante porque si tenemos en estos momentos los mejores laboratorios espaciales, tenemos acá, qué sé yo, desde la segunda región hasta la cuarta región, tenemos los mejores observatorios, y sería ridículo que Chile realmente no comenzara con una organización de este tipo. Pero también hay que formar justamente a los científicos que tenemos a través de PhD o Master of Science o algo que se le parezca, destinado exclusivamente a eso. Nosotros tenemos muchos jóvenes que están en estos momentos trabajando en ALMA, uno de los observatorios más importantes del mundo, en el cual participó, digamos, en el gran descubrimiento de la fotografía del hoyo negro. Entonces, creo que hay capital humano, lo que falta es voluntad para justamente, digamos, tener una ley o tener una política minera, digamos, y generar los fondos. Las universidades, vuelvo a insistir, tienen un tremendo desafío de comenzar justamente no tan solo a formar profesionales, sino que también digamos, a investigar respecto a este tema. Yo recuerdo cuando fui director de la Escuela de Minas de la UDLA, nosotros tuvimos 2 o 3 tesis, digamos, de grado, en el cual se estaba trabajando, y uno de ellos trabajó también con el Observatorio ALMA, y también digamos, con un astrónomo de la Universidad de Chile, al cual ellos realmente estaban, pero impactados realmente de lo que se estaba hablando. Ellos realmente están mirando otras cosas, no estaban mirando los asteroides, porque obviamente ellos están digamos, concebidos para estar descubriendo otras cosas, en fin. Y cuando le hablamos de asteroides que eran importantes, obviamente para ellos también fue una sorpresa. Así que creo que hay capital, hay materia prima de todo, y lo único que falta justamente organizar y obviamente una política pública. Hal Miquea dice, ¿existen fondos privados orientados a potenciar específicamente este tipo de proyectos de inteligencias artificiales? Bueno,
obviamente que existen, pero no sé si acá en Chile, yo desconozco, pero afuera sí, de hecho hay dos chilenos que se están yendo a Alemania justamente a trabajar, digamos, en el BDI que se llaman, donde Alemania obviamente dictó una política de Estado allá, porque justamente se estaban escaseando los distintos minerales para su desarrollo tecnológico, y entonces ellos entonces formaron una organización destinada a eso. Y me alegra mucho que justamente creo que uno de ellos es de la Universidad de Chile, me da la sensación, y el otro es del sur, en el cual se fueron becados ahí. Entonces, hay organizaciones que en estos momentos están trabajando con muy buenos fondos. De partida, la Comunidad Europea, digamos, tiene un centro de investigación, Alemania, Suecia, Finlandia también, pero también los proveedores, porque Caterpillar, está Epiroc, está Komatsu, están los grandes proveedores que también no quieren quedarse atrás, digamos, de este gran desafío que hay. Por eso, yo diría mi advertencia es que Chile y todos los países de Latinoamérica, que sé que aquí me están escuchando, deberían realmente entonces al menos inquietarse para empezar a investigar. Obviamente los fondos siempre, al menos siempre tienen que estar, digamos, a través de grandes compañías. A mí me agradaría mucho que, por ejemplo, en Chile, que hay gran minería, que un poco de esa parte o de los fondos del royalty perfectamente podrían irse, digamos, aunque sea una porción de ello, a investigaciones digamos, del espacio, digamos, de minería del espacio. ¿Mm? Pero obviamente la respuesta es que yo desconozco que en Chile exista, digamos, algunos fondos privados para eso. Lo que sí puedo indicar de que si alguien quiere invertir, está la bolsa digamos, de Luxemburgo, que uno puede invertir en Planetario Resource o puede invertir en unas empresas canadienses que se están dedicando a eso, y obviamente uno invierte, le presentan los proyectos que hay. De hecho, en estos momentos, para este año, hay alrededor de 10 proyectos en el cual están yendo, digamos, a los distintos asteroides para sacar mineral, explorarlo y traerlo. Y están dando muy buenas rentabilidades. En honor al tiempo, la última pregunta, el resto de las preguntas van a ser respondidas por mail. De Juan Carlos, dice, ¿dónde debe darse el punto de partida de la astrominería para Latinoamérica y montarse la región en el autobús que se nos avecina? ¿Deberá ser multiinstitucional? Bueno, yo creo que los distintos estados, digamos, de Latinoamérica en realidad tienen otras prioridades. Yo creo que este debería ser una inversión público-privado. Yo creo que hay que partir con una política pública en el cual específicamente con un objetivo bien claro y preciso, de tal manera que se formen también el capital humano. Porque por razones, no se trata de dictar un decreto o una política y resolvemos el problema. Todo esto tiene que ver justamente con tener centros de investigación, con tener, afortunadamente en Chile hay varios observatorios, que eso obviamente ayuda. En segundo lugar, la capacitación, y también después de la capacitación, lo que hay que hacer ahí también, digamos, las universidades también modificar las distintas mallas para que eventualmente, estamos hablando que en el 2050 estamos a 30 años, digamos. Entonces, seguramente si un estudiante comienza ahora, digamos, 22, estamos hablando de que a los 25, 27 años ya es un profesional, y después de 25 años, a los 40 o 47 años, digamos, prácticamente va a estar al 2050. Obviamente ya va a tener toda, digamos, la capacitación idónea y las nuevas tecnologías que en estos momentos están dominando el mundo. La robotización yo diría también, digamos, la impresión 3D y tal vez que pueden ser mucho más elevados, es de vital importancia, digamos, ¿no? Así que yo creo que, bueno, obviamente la Cámara Minera, nos vamos a reunir las distintas cámaras mineras, tanto de Chile, de Perú, de Colombia, Ecuador, México, exclusivamente para ver si se puede realmente hacer yo diría, digamos, una única
qué sé yo, organización latinoamericana respecto de astrominería. Bien, con esto damos por terminado este webinar. Queremos agradecer a todos su presencia y su tiempo. La presentación va a quedar disponible en nuestro sitio web y queremos además invitarlos a nuestro próximo webinar, el 6 de mayo, sobre valoración de activos mineros bajo riesgo de incertidumbre. Muchísimas gracias por su atención. Los esperamos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, adiós. ¿Ah?